los chicos pueden pasar a su célula. Gracias, hermano. Mónica Patricia en esta noche nos va a traer la palabra. Le damos la bienvenida cariñosa con un fuerte aplauso a la Moni. Se me seca la garganta cantando. Buenas noches. Un cambio en la mente es un tema, ¿no? Un tema que da para muchísimo. Pero bueno, antes de las 11:30 estaremos listos, supongo yo. Así que quédense tranquilos, quédate tranquila, Mimi. El pensamiento, la mente. Qué cosa, ¿no? Bueno, hoy les voy a enseñar algunas cosas. Hace una semana descubrí algo y me hizo pensar un poco en algo relacionado con el mensaje. Hay un lugar en el planeta Tierra que es el más silencioso de todos. ¿Alguien sabe cuál es? A ver, que no escucho. Hay un lugar en el planeta Tierra que es el más silencioso de todos. ¿Eh? El barrio Los Calladitos, dirían los que... No. Es, a ver si los que estudian sonido conocen esta frase, vamos a poner la primera imagen, Mateo me ayudó ahí. Bueno, no sé quién está, pero Mateo lo armó muy bien. La primera imagen, a ver si la tenemos por ahí. Perdón. Es la cámara anecoica. Es una cámara anecoica. En este caso, la que ha batido el récord en el mundo está en la sede de Microsoft en Redmond, en Washington. Esa imagen, esa es una y hay otra, ahí se ve más grande, ese lugar. Ese lugar es el más silencioso del planeta. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la mente? Bueno, esperen, denme tiempo. Ese es el de la sede de Microsoft, pero hay en otros lugares, en México, en Europa, y es una cámara sin eco, por eso es anecoica. No tiene eco, hay silencio absoluto, ¿no? Está hecha, más o menos es un cubo de 6,36 por 6,36, perfecto. Y tiene 6 capas de hormigón y acero con unas paredes de 30 centímetros. Está como en un subsuelo hecho, ¿no? Ya a mí me dio ganas de conocer esto, pero no porque sea un lugar que me pueda interesar por el tema del sonido, sino porque, a ver, ¿para qué sirve? Perdón, no sé, ¿para qué sirve esto? Bueno, eso sirve para determinar la calidad del sonido de altavoces, de micrófonos, de aparatos electroacústicos, para calibrar dispositivos electrónicos, para medir radiación de antenas o radares. Por ejemplo, en una oficina común, normal y tranquila, hay 40 decibeles más o menos. ¿Estamos entendiendo, no? Sonido. A ver, ¿dónde podríamos...? Una aspiradora tiene 80 decibeles. Y un espectáculo de rock, unos 105 decibeles, aproximadamente. Bueno, acá, en este lugar que absorbe el 99,99% del sonido, hay menos 24,9 decibeles, menos. O sea, un silencio tremendo. ¿Y qué pasa? Una persona en ese lugar no aguanta más de 45 minutos. ¿Por qué? Porque el silencio extremo
afecta la percepción auditiva y causa alucinación, desorientación, sentimiento de agobio y hasta locura. Una persona que va a visitar esto, principalmente personas que están estudiando todo el tema del sonido a todo lo que sea, incluso para el tema de la medicina y un montón de cosas, lo tienen que hacer con la puerta abierta, que si ustedes vieron la imagen anterior, es una puerta como si fuera de una caja fuerte. No pueden cerrar la puerta para cuando van los visitantes a ese lugar. Y en realidad no se puede caminar sobre estos dispositivos que tienen forma de cuña, ¿no? Sino que tiene como un enrejadito, como un alambradito, y ahí uno camina. Entonces la persona que está en una luz muy tenue, porque la luz también podría molestar a la percepción del sonido, porque las lamparitas, ¿vieron?, hacen ruido. Nosotros no lo escuchamos, pero hay un pequeño ruido. Entonces, todo esto, ¿no es cierto?, me llamó la atención porque yo digo, qué tremendo lo que empieza a sentir una persona que se sienta dentro de una cámara anecoica con la puerta cerrada es el sonido de su corazón de una manera tremenda, el sonido del flujo de sangre por sus venas. O sea, todo su cuerpo es una caja acústica. El movimiento de los huesos, imagínense lo que andamos mal de la espalda. Los ruiditos, o sea, que te espantarían. Entonces, ¿qué me hizo pensar en esto? ¿Vieron cuando cantamos esa canción tan hermosa que dice, te amo mi Señor, no hay nada alrededor? A veces decimos, vayamos a lo secreto de Dios, vayamos al lugar santísimo. Y entonces imaginamos un lugar de un silencio, de una presencia de Dios, pero un silencio tan tremendo, donde nosotros empezamos a sentir todo lo que hay adentro nuestro de una manera mayúscula. Por eso mucha gente no quiere ir a ese lugar santísimo. Estamos hablando de lo secreto, del lugar de la oración, de escuchar la voz de Dios en ese silencio de mí. Pero resulta que muchas cosas adentro de mi alma hacen ruido. Muchos de mis pensamientos afectan eso porque estoy en evidencia. Por eso me hizo pensar este lugar, en el lugar santísimo, salvando las distancias, por supuesto, pero estamos entendiendo la idea. A veces no vamos al lugar santísimo porque ahí soy completamente desnudado en mi interior. Y entonces, ¿sabés qué es lo que hago yo, buena cristiana? Pongamos música cristiana, pongamos, no sé, mensajes cristianos, pongamos mensajes que nos den estímulo, que nos, sermones caramelo, ruido. Porque cuando voy a lo secreto de Dios, el que hago ruido soy yo. Y no me gusta mi ruido. ¿Se entiende la idea? Por eso muchas veces no vamos a ese lugar. Es tal el silencio que agobia. Pensamos cuando a Moisés Dios lo llamaba desde allá, desde el monte, o cuando a Josué lo llamaba Moisés y tenían que ir al tabernáculo de reunión. Señor, no me gusta tanto la cosa. Efesios 4, 22, 23 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Miren ustedes, la mente tiene espíritu. ¿Lo ven? La mente tiene espíritu. Sabemos que somos espíritu, alma y cuerpo, pero acá estamos hablando de la mente que es parte del alma. Renovaos y dice despojaos. Entonces, si queremos renovar, o sea, hacer nuevo, no resetear ni arreglar, ni pegarle una mano de blanqueada. La palabra dice renovar, o sea, hacer nuevo. Para hacer algo nuevo yo tengo que destruir lo viejo. Entonces, la palabra nos va dando las pautas de cómo hacer con esta mente, que si yo te diría ahora, ¿qué estás pensando?
Si hoy fuera mediodía en lugar de noche, estaríamos pensando qué vamos a comer, que me cierra el súper, diría mi marido que tengo que comprar más carbón. ¿Y ahora qué estamos pensando? ¿En mañana? ¿En lo que tenemos que hacer en la semana? Todo el tiempo estamos pensando. Y si nos caemos un poquito y si alguien medio que se empieza a adormecer, porque acá estamos medio como aburridos, el pensamiento sigue, no para, no para. Entonces hay que despojarse del pensamiento viejo. Ese es un tip que estamos, ¿no? Despojarnos de lo viejo. Proverbio 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Por eso pusimos el título de este filósofo Descartes, pienso, luego existo. O sea, mi pensar es mi existencia. Somos lo que pensamos, dice la Biblia. No somos lo que aparentamos, somos lo que tenemos acá dentro de la cabeza. Y a veces es muy diferente de lo que aparentamos. El Salmo 94:19 dice, en la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿No pasa a veces que tenemos tantos pensamientos sumados con preocupaciones, o sea, pensamientos preocupacionales también, aparte de los otros pensamientos? Multitud, pero qué bueno, la palabra dice tus consolaciones. La respuesta, yo te puedo consolar. Yo te puedo acomodar los pensamientos, pero ¿cómo nos agobian a veces? ¿Qué pienso todo el tiempo? Biología. Hoy le voy a dar, ya le di clase de sonido, ahora le voy a dar clase de biología. Los que estudian estas cosas dicen que lo que yo pienso y lo que más pienso y lo que yo vivo pensando es lo que va a moldear mi cerebro, porque el cerebro es como medio, así como un chicle, ¿no? Como que se va formando. Entonces una persona que se enoja o que vive mal o que vive todo el tiempo amargado y mal con el tiempo y mal con la lluvia y mal con los vecinos, esa persona, el cerebro se va acostumbrando. Miren la importancia que tiene el pensamiento. Ojo, estoy hablando del cerebro órgano, no estoy hablando del pensar solamente. O sea, ese pensamiento va a moldear el órgano y yo con el tiempo voy a aseverarme en eso. Me voy viniendo más vieja y voy a ser más protestona, más enojosa. ¿Saben cómo me ayudó a mí todo esto, hermano? Perdónenme. Perdónenme, mi hermana se ríe para abajo para que no hacerme pasar vergüenza. Pero todos tenemos cosas y estamos preocupados y pensando, pero nuestro cerebro se va moldando a eso y cada vez nos enfermamos más en la mente. Entonces, yo puse acá, para renovar, lo primero que tenemos que hacer es sanar o sacarlo enfermo. Tengo que sacarlo enfermo, ¿no? Y si hay un cerebro negativo, yo cada vez voy a ser más negativo. Si yo en un punto digo, esto se termina. ¿Y cómo lo hago? Bueno, sigan escuchando el mensaje. No se duerman los que están detrás de cámara. Miren lo que dice la palabra. El ánimo del hombre, Proverbios 18:14, soportará su enfermedad. ¿Qué es el ánimo? A ver, ¿qué pensamos que es el ánimo? Es un poco el espíritu que tengamos en las cosas. ¿Qué espíritu? Era un espíritu animoso, un espíritu positivo. Bueno, el ánimo, o lo malo, lo negativo. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. O sea, si vos sos positivo, como te dijeron, sos positivo, vas a soportar cuando estés enfermo, cuando venga una situación difícil. Pero dice, ¿quién soportará el ánimo angustiado? Si se te enfermó el ánimo y no tenemos más nada que hacer, solamente Cristo. Estamos entendiendo, ¿no? Génesis, y vamos a ver un ejemplo de alguien que se le había enfermado el ánimo, que es Jacob. Jacob se le había muerto, entre comillas, su hijo, o eso era lo que le habían dicho, que su hijo había muerto y que lo había matado alguna mala bestia y qué sé yo. Era una mentira que le hicieron sus hijos porque lo habían vendido, ¿no es cierto? Y había terminado en Egipto. Ahora José había aparecido en la historia y vienen los hijos de Jacob en el libro de Génesis 45, 26, 27 y dice,
Y le dieron las nuevas diciendo, José, el hijo, vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Era demasiado buena la noticia para que él creyera eso, porque había estado todos estos años esperando a ese hijo que obviamente para él estaba muerto. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo a Egipto, 3 palabras, su espíritu revivió. Quiere decir que su espíritu, estamos hablando del espíritu de su alma, de su mente, estaba muerto. O sea, Jacob seguía ofreciendo sacrificios, seguía alabando a Dios, seguía adorando, le seguía contando a sus hijos y a sus nietos todas las maravillas que había hecho su abuelo y que había hecho su padre. Él seguía yendo al culto, seguía poniendo la ofrenda, seguía cantando, siguió viviendo una vida adorando a Dios. Pero había algo que por 24 años había estado en Jacob. Había quedado en la muerte de ese hijo y hoy, dice, su espíritu revivió. Entonces, pensemos un poco que a veces estamos en esa situación. Jacob no estaba en pecado, no estaba mal, pero había algo en su alma que había quedado como muerta. ¿Qué situación en tu vida hizo que ahí se generara un duelo y hasta hoy tenés ese duelo en tu corazón? Algo que pasó. Cada uno puede pensarlo. No solamente es un duelo de una persona que murió, sino que a veces son duelos de cosas que perdimos, de cosas que se nos frustraron, de cosas que no hicimos, de la persona que nos abandonó, no lo sé. Cada uno. Entonces, hay algo importante en esto. Sanidad del alma para muchas cosas que no nos dejan avanzar y afectan nuestros pensamientos. Hay un esquema por ahí que yo puse que es el del alma, mente, voluntad y emociones, que es uno común, muy simple. En el alma está esto del pensamiento, ¿no? La mente, la voluntad y las emociones, y trabajan constantemente. Lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo ejecuto con mi voluntad, o lo que hago. O al revés, la voluntad que tengo de hacer algo, el efecto que causan mis sentimientos y el pensamiento que voy a tener de eso que hice. Es como una cosa constante. Todo el tiempo estamos pensando, sintiendo y ejecutando nuestra voluntad en base a eso, ¿no es cierto? ¿Es posible elegir cómo nos sentimos? Pregunto. A ver, Nico, ¿estás escuchando la pregunta? ¿Es posible elegir cómo nos sentimos? ¿Sí? Dicen ustedes. Sí, la biología dice que sí, pero hay una sola manera de hacerlo, según la biología, o sea, según la ciencia, y es según lo que Dios ha creado, que es nuestra mente. ¿Por qué? Porque una emoción, buena o mala, una emoción, escuchen, dura entre 60 y 150 segundos. ¿Cómo? Tampoco, pero tampoco. Si yo hace 2 semanas que estoy enojado, si yo hace 1 año que estoy triste, ¿cómo me vas a decir, Mónica, que la emoción dura 60, 150 segundos? Eso es lo que dice la biología. O sea, yo me entero que mi nieto se sacó un 9.80, un 9.60 toda la semana pasada y un 8 en historia, que porque no contestó una pregunta, porque no tuve tiempo. No se enoje, mi nieto es divino, él se enoja conmigo. Me emociono, ¿no? Porque está bárbara las notas que tiene. Pero ¿quién mantiene la emoción en el tiempo? Si dura tan poquito, ¿quién la mantiene? Mi mente. Mi mente mantiene la emoción, buena o mala. Viene mi hijo más grande, le digo, vos sabés que el Tommy se sacó así, se sacó así. Ay, bueno, sigo con la emoción, ¿se entiende? Se la cuento a Daniel, mi otro hijo. Vos sabés, Dani, que el Tommy sigo con la emoción. Lo mismo pasa con unas vacaciones. Después vos mostrás la foto y seguís con la emoción. Mirá, estuvimos acá, estuvimos allá. Lo bueno
Y está bien, ¿o no? Está bárbaro. Ustedes fueron al campamento, ahora miramos el videíto y otra vez se emociona. Mirá cuando hizo esto. Las emociones duraron poco en el segundo que duraron, pero la mente hace que nosotros mantengamos la emoción. La buena, pero también la mala. Ese es el problema. Yo tuve una emoción negativa, tuve un encuentro con alguien, algo en frontal, algo que hizo como una pelea o algo, y yo me voy, la emoción duró 60, 150 segundos. La emoción de lo que me estaba pasando. Pero yo me voy, y yo le hubiera dicho esto, y por qué no le dije aquello, después llamo por teléfono, vos sabés lo que me dijo y lo que hizo, y mañana voy y le cuento a otro, y pasado me acuerdo de algo, veo y digo, y esto me hizo acordar que el otro día, ¿se entiende? Nosotros en nuestra mente mantenemos también lo negativo. Por eso la palabra de Dios nos dice en Filipenses 4:8, aquello que también nos recordó ayer Denise: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en eso pensá. Y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, pensá en eso. O sea, empezá a buscar. Siempre recuerdo a la China Zorrilla y tuve la alegría de poder decírselo y recordárselo. Ella, en un programa de Mirta Legrand, dijo que todos los noticieros eran siempre negativos. Y es verdad, ¿sí o no? Todo malo, todo malo. De eso viven, ¿no? Dice, yo haría un programa, dijo ella, que se llamaría Los dientes del perro. Porque era una anécdota de San Agustín, uno de los padres de la iglesia, que cuando él iba con sus discípulos, dice que de pronto iban sus discípulos y él le iba compartiendo la palabra de Dios, y de pronto encontraron el cadáver de un perro muerto, lleno de moscas, todo podrido. Imagínense, ¿no es cierto? Ay, mire, le dice don Agustín, mire este perro, pobrecito, que acá, que allá. Y dice que él se agacha y le mira y dice, pero miren qué lindos dientes que tenía. Entonces ella quería hacer un programa donde se hablara de algo bueno que pasó entre todas las cosas malas que pasan. Entonces a veces cuando hablamos de alguna persona o alguna persona, a veces hablo de personas porque son las cosas que más nos duelen, ¿no? Empecemos a pensar algo bueno de esa persona. Que no todo lo que tiene es malo, ¿no? Ser como la Sari en muchas cosas, ¿no? Porque hay que buscarle lo bueno. Y la Biblia ya nos enseña, porque Dios sabía, antes que la biología, que las emociones en el tiempo las mantenemos nosotros con nuestros pensamientos. Entonces, cuando te pase algo, acordate de esto. Como decimos, porque nos pusimos así, pero yo lo voy a mantener. Y eso se llama actitud. ¿Qué actitud tengo frente a esto que pasó? Entonces, a veces decimos lo que pasa que el otro no me pidió perdón y el otro. Entonces decimos que lo externo es lo que me sigue haciendo mal. Lo externo puede ser así, pero la actitud que vos tomás es así. Eso es lo que va a cambiar y lo que te va a aliviar tu corazón y lo que te va a hacer que tu mente no se ensucie, no quede agredida, no quede enojada, no quede cargada de algo que es completamente negativo. Entonces Dios ya lo sabía, por eso dice, pensalo mejor. Enseguida cambia el pensamiento, cambia el chip, toma otra actitud. Y este ejemplo lo tengo en Ana, en 1 Samuel 1, 16 al 18. Ana se vino a derramar en el templo llorando porque no podía tener un hijo, y eso era una afrenta como mujer. Era una vergüenza incluso, y ella quería y se derrama al punto que Elí, el sacerdote, se cree que ella está borracha. Entonces ahí la palabra dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Se había llorado todo esta mujer, Estaba re amargada, estaba re acongojada, ella misma se lo está diciendo. Pero cuando Elí le dice así, le hace la oración,
No, Elí no le dijo, vas a quedar embarazada. Elí no le dijo, Dios te contestó ya la petición. Le dijo, que Dios te la conteste lo que estás pidiendo. O sea, y ella sale de allí y dice la palabra, algo tremendo, siempre sobre el final del versículo. Dice que ella se fue por su camino y comió y no estuvo más triste. Pero ella no se fue con un bebé en brazos. ¿Se entiende, no? Ella tuvo una actitud de decir, yo creo que Dios me escuchó, así como Agar dijo, el Dios que me escucha. A veces el bebé no va a venir enseguida, la respuesta que vos estás esperando. Pero una cosa estamos seguros, que Dios es un Dios que escucha. Y ya con eso tenemos bastante, se digna a escucharnos. Elí la bendice. No le da ninguna profecía espectacular, pero ella sale de ahí y no estuvo más triste. Ella tuvo una actitud diferente, pensó diferente y al tiempo ella quedó embarazada. Hay vigilantes de nuestra mente. ¿El diablo puede ver la mente? Rápido. No es omnisciente. Estamos hablando acá de actitud. Él no puede ver nuestra mente, pero sí puede ver nuestra actitud. ¿Sí o no? Porque ahí ya abro la boca o hago, Marta me contestó mal. Justo Marta. Pero tenemos gestos, tenemos posturas, tenemos modos, actitud. Y esas sí las ven los vigilantes, sí las ve el enemigo. Miren, acá hay un versículo, no sé si lo puse, sí, Eclesiastés 10:20. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Aquí se habla de espíritus inmundos, las aves de los cielos, que son las mismas que se roban la palabra. ¿Se acuerdan del Evangelio? Son espíritus inmundos, tremendo. Entonces, el enemigo nos vigila. ¿Qué vigila? Nuestras actitudes. Entonces, ¿qué va a venir? Va a venir con dardos. Me va a recordar a la persona, me va a recordar la situación. Aprovecha porque ve que yo le estoy dando cabida. Entonces, cada vez voy a estar peor. Otra de las cosas es que hay conflictos que perturban nuestra mente. Traumas, cosas que necesitan ser sanadas y liberadas en nuestra vida. Estoy de paso haciendo propaganda de mi boliche. De sanidad interior. ¿Qué cosas? Muchas cosas. Abusos, abandono, maltrato, rechazo, violación, experiencias traumáticas de nuestra infancia. Mi pensamiento, siempre vamos al pensamiento, ¿no? Porque tenemos que renovar nuestro modo de pensar. Entonces, si yo padecí rechazo, si yo tuve un abandono muy grande en mi vida, crezco, vengo, me entregué a Jesús, Jesús me perdonó mis pecados, pero hay algo que todavía no fue sanado en mi corazón, que tengo que hablarlo, que tiene que ser puesto en evidencia y el Espíritu Santo tiene que hacer una sanidad en mi vida. Entonces yo vivo desde ese rechazo. Entonces pasa el pastor, termina el culto y yo lo quiero saludar y él no me ve, él se va porque tiene que hablar con un hermano allá en el fondo. Y no me saludó y no me miró, pero a mí nadie me... ¿Se entienden? ¿Por qué? Porque tengo áreas no sanadas en mi vida y eso hace que mi pensamiento siempre termine en negativo en relación también a mi entorno. Eso puede pasar con el cónyuge, puede pasar con los amigos, que queremos que ese amigo me invite a mí, que ese amigo me diga a mí, que cómo que le dijo al otro y a mí no me dijo. O sea, el tema del rechazo que yo tengo comúnmente en el niño o la niña que fui, va a tener influencia en el modo de pensar de muchas situaciones que me pasan, ¿no es cierto? Y a veces vienen acá, como hablábamos la otra vez cuando hablamos del espíritu raíz, vienen acá y la gente
viene con algo en la apariencia, en lo que parece que es el problema, como puede ser, por ejemplo, una depresión, como puede ser ansiedad, como puede ser gente que padece anorexia, un montón de cosas que son aparentes. Lo que tenemos que ir a buscar es lo profundo de la persona, qué es lo que pasó para que detonara en una depresión, en un ataque de ansiedad, en un ataque de pánico, en anorexia, en lo que sea. Estoy escuchando mucho y lo he compartido, cosas que a veces le he compartido a Karina, le comparto también a María de los Ángeles, que está en Sanidad Interior. Hay un psiquiatra, un hombre grande, un hombre más de 70 años, que da tremendas conferencias, es de Madrid. Le voy a dar la chapa para que me crean, y si no después me preguntan el dato. José Luis Marín se llama, no para que vayan, hermano, porque está en Madrid, sino porque me gusta ver qué dicen hoy, después de tantos años de lo que es la terapia, de lo que es la medicación, qué dice este hombre que realmente me gusta mucho escucharlo porque es muy, muy sincero, sobre todo contra lo que es la industria farmacéutica, ¿no es cierto? Eso se los digo porque cuando la primera vez que yo escuché la palabra fibromialgia, yo dije, qué cosa rara eso. Yo nací hace 68 años, entonces uno escuchó muchas enfermedades en el transcurso de su historia. Y ahora hay enfermedades que se han sumado, sobre todo en el DSM, en el manual de psiquiatría, que este hombre dice que es un manual de traumas y de tristeza de la gente realmente, ¿no? Que le han puesto nombre. Y la fibromialgia, según lo que dice este psiquiatra que da conferencias mundiales, dice, el 80% de esas personas que vienen a la consulta y dicen, me duele todo, me duele hasta el alma, el 80% han sufrido abuso. Abuso. ¿Estamos entendiendo? ¿De dónde te vienen las enfermedades físicas muchas veces? ¿De dónde? Del alma, del pensamiento, de la mente. Por eso la palabra no te dice renová, te dice renová la mente. Porque estás todo el tiempo, sos lo que pensás todo el tiempo. Y si no sos sanado de esos traumas, y si no sos liberado de muchas cosas, vas a seguir con el pensamiento equivocado. Entonces, la ansiedad, por ejemplo, es miedo. Es miedo. Y hay que ver de dónde viene el miedo y por qué viene el miedo. Eso es la ansiedad. El otro día escuché algo maravilloso, me hizo muy bien a mí, porque yo me trato de poner yo como paciente del Señor y a veces de estas cosas que cuentan los psiquiatras, que son los traumas que tiene la gente, ¿no? Y uno sabe que está el Espíritu Santo para poder ayudar a las personas. Como decían ayer acá la hermana que nos trajo la palabra, qué cosa maravillosa que nosotros somos embajadores de parte de Dios para poder traer a las personas a la sanidad en Cristo, a la restauración, a la vida abundante. Pero qué triste como ando adentro de la iglesia, teniendo todas las posibilidades, porque somos un cuerpo y nos amamos y nos tenemos que servir unos a otros, nos mantengamos todavía en enfermedades del alma. ¿Qué es lo que hace el enemigo en nuestra mente que no nos deja que demos el paso para la liberación, para la sanidad? ¿Por qué no nos damos cuenta que es espiritual? Porque Dios nos quiere libres y a veces somos libres, pero no somos libres. No somos libres. Y tenemos que querer ser libres para que nuestra mente sea nueva en Cristo. Otro tema que causa problemas en la mente, y este no es nada novedoso, es el pecado. El pecado afecta a la mente, ¿sí o no? Sí. 1 Timoteo 4, 1 y 2, y busqué un versículo porque si no, de verdad que nos vamos a las 11:30. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Todo está escrito para la iglesia, ¿no? Esto es para la iglesia. En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Yo llegué hasta ahí nomás porque lo que me interesa es esta parte del versículo,
Y está hablando de que en los postreros tiempos, que son estos, dice que va a haber espíritus engañadores. ¿El espíritu engañador va a querer engañar al mundo? No. Porque el mundo entero, dice la palabra, está bajo el maligno. Nos va a querer engañar a nosotros, a los que somos la iglesia del Señor. Espíritus engañadores. Iglesias de homosexuales. ¿Hay? Sí, Señor. ¿No lo sabían? Por supuesto. Espíritus engañadores. Entonces, estamos hablando de algo muy grosso, pero a veces es mucho más leve el engaño y es mucho más sutil para irte apartando del verdadero camino de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentiroso que teniendo cauterizada la conciencia. Y a eso vamos, la conciencia es algo que tenemos aún desde antes de conocer a Dios, ¿sí o no? Éramos chicos y sabíamos que robar está malo y si no nos daban una paliza si llegamos a traer una goma que era del amigo, o una regla. Robar estaba mal, o matar estaba mal, contestar a los padres estaba mal, sabíamos muchas cosas, porque es algo que Dios le puso a todos los seres humanos. Si no saben qué caos sería. Pero hoy vemos que en este tiempo el enemigo está cauterizando la conciencia. Nosotros tenemos, esa conciencia ahora está en nuestro espíritu. En el espíritu, en el área del espíritu está la conciencia, la intuición y la comunión con Dios. Pero acá dice que nos va a cauterizar la conciencia a nosotros. Por eso estamos hablando del pecado. Pecado. Lo que es pecado, no cambió. Entonces, si cometo pecado y me voy acostumbrando, total el otro lo hizo, total aquel otro también, total aquel otro, mi conciencia se va cauterizando y me voy acostumbrando a esos pecados. Y de pronto ya no siento dolor por el pecado. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, pero la palabra nos advierte que eso puede pasar. Vamos a mirar el otro esquemita que tenemos por ahí, que es una foto de un cerebro. Son de 6 universidades diferentes, un estudio, y acá vemos un cerebro saludable. Acá estamos hablando de lo que es el cerebro verdadero, ¿no? No estamos hablando de la mente, los pensamientos, estamos hablando del cerebro. Un cerebro saludable y un cerebro con adicción a drogas o a pornografía. Estudios hechos en más de 6 universidades. ¿Los ven? ¿Qué es lo que ven? Empieza a perder luz. Áreas del cerebro se van apagando. Se cauteriza la conciencia, se van apagando. Y nosotros, dice la palabra, que somos la luz del mundo. O sea que nuestros pensamientos se van a afectar con el pecado. Ahí estamos dando un ejemplo. Podemos hablar de drogas, podemos hablar de alcohol, podemos hablar de muchos tipos de adicciones. Pero en este caso era droga y pornografía. El estudio. Hay otra, el último que está. En este último se ve el cerebro sano, saludable, el cerebro después de 10 días, perdón, sí, creo que dice ahí, de un mes de abstinencia y de 14 meses de abstinencia. Se va recuperando, ¿lo ven? 1 año y pico. Pero miren que todavía no logra estar, acá las fotos están bastante malas porque es muy difícil a veces subir las imágenes perfectas, pero pierde luz, pierde vida, se va muriendo parte del cerebro. O sea que cuando Dios nos dice no a esto, Dios sabe que nuestra vida se va a afectar aún en lo físico. Porque si se afecta en mi mente, cuando a una persona se le muere la mente, se le muere el cerebro, ¿qué pasa? Está muerto, ¿sí o no? El corazón late, le ponen el coso, los pulmones, pero ya esto hay una muerte cerebral. No hay más nada que hacer. ¿Por qué?
porque la mente maneja todo. Entonces, cuando Dios dice no, cuando Dios dice cuidado, cuando Dios dice paren, es porque sabe que nos vamos a arruinar completamente. Porque si se nos arruina la mente, se nos arruina todo. Una de las cosas que dice este psiquiatra, hablando de la esquizofrenia o de la locura, nadie llega a la locura sin causa. Sin causa. Algo te pasó, algo le hicieron. No es a veces por pecados propios, pero es cosa que le pudieron haber pasado a las personas. Yo tengo ahí Romanos 1, que abre una lista de pecados tremenda, la vamos a leer, para que repasemos a ver en cuál podemos estar fallando un poco, para que nuestro cerebro, nuestro pensamiento se limpie. Por esto Dios, Romanos 1, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Una lista tremenda. Recuerdo, Cari, cuando tu papá leyó, este pasaje lo leyó en la cárcel de mujeres, ¿no? Porque él lo iba y no lo explicamos cada uno, pero es tremenda esta lista. Y ahí estamos viendo que los primeros son los pecados sexuales, porque los pecados que son en el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. A ver, voy a dar un ejemplo y lo tengo que dar en el nombre de Jesús. Si nosotros hemos cometido fornicación, esto lo hacemos renunciar en sanidad interior, todos los que me digan. Hay cosas que se pegan en el alma, pero cuando somos hijos de Dios y nos acostamos el novio con la novia, ahí entran espíritus inmundos. Ah, pero él canta en la alabanza y yo danzo no sé dónde, ponele. No pasa absolutamente ninguna diferencia. Entran espíritus inmundos. Entonces yo después, bueno, ahora me casé, ya regulamos todo, estamos todos santos. No, Señor. Esos espíritus inmundos que entraron en tu noviazgo van a cambiar, van a mutar para el matrimonio. Se los aviso porque es importante saberlo y prevenir. Y prevenir, porque uno lo ve en sanidad interior, cómo afecta a los matrimonios en el futuro. Por eso Dios dice no. Entran espíritus inmundos, por más que te arrepentiste, tenés que venir a liberarte. ¿Se entiende o no? No te lo hace legal el registro civil, porque el enemigo, Dios te perdonó. ¿Estamos entendiendo, no? ¿Me están entendiendo? Dios te perdonó si te arrepentiste. Pero el enemigo te ató en un momento y tomó un lugar en tu vida. Tenés que ser libre para que tu matrimonio sea ahora santo. ¿Estamos entendiendo, no? Entonces el enemigo quiere apagar nuestra mente. Quiere apagar nuestra mente cauterizando nuestra conciencia. Y si apaga nuestra conciencia, apaga nuestra luz también. Nosotros tenemos que ser la luz del mundo. Y si desde el pensamiento nace todo, es lo más importante que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Job 42:2 dice, no hay pensamiento que se esconda de ti. Por eso la cámara anecoica es peligrosa, porque ningún pensamiento le podemos esconder a Dios. Y en Hechos 8, 22, 23, se lo están diciendo a Simón el mago, pero hoy lo quiero tomar para mí, lo quiero tomar para nosotros, esta exhortación, porque es un pecado. Él quería comprar el poder del Espíritu Santo, bueno, cada uno quiere hacer su negocio en la vida. Le dice esta palabra, le dicen a él, exhortándolo, arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Miren la importancia, ¿no? Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. El pensamiento
de nuestro corazón a veces está mal, está equivocado. Por eso siempre, ¿qué estoy pensando? ¿En qué estoy pensando? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué estos miedos? ¿No es cierto? Entonces, quiero terminar un poco, ahora sí, con un poco más de psiquiatría, para poder ver el final, porque realmente me sorprendí, ¿no? ¿Qué tiene más sentido? Esto es una pregunta que hace un profesional. ¿Qué tiene más sentido? ¿Apagar lo que siento o escuchar lo que siento? Lo que hace cualquier droga que vos tomes, sea un antidepresivo o sea un ansiolítico, esa droga va al hipotálamo, ¿no es cierto? Y te apaga, te apaga lo que sentís. A ver cómo puedo decirlo. Es como un inhibidor del ánimo. Clorazepam, diazepam, Valium. Mi mamá tomaba Valium, a rolete. Ribotril, el nombre que le quieras poner a la medicación. Lo que hace, a ver si entendemos, va la pastillita, va a afectar el hipotálamo y ahí lo que va a hacer es dormirte el ánimo, es un inhibidor del ánimo. Entonces, vos no vas a sentir lo feo de tu situación, de tu drama, de tu duelo, de que perdiste el trabajo, de lo que fuera. Vos no vas a sentir dolor, pero tampoco vas a sentir lo bonito que te pueda pasar. Pongo el ejemplo de mi madre, porque yo sufrí a mi madre en depresión. Fui una niña con una mamá en depresión, no digo depresiva porque ese es el cartel que te ponen a veces, y en realidad la depresión no es una enfermedad, es un estado. El profeta Elías, cuando se va y Jezabel lo amenaza, entró en un estado de depresión. El rey David, lo vemos en el pozo cenagoso, en el pozo de la desesperación. Todos pasamos por estados de tristeza, pero hoy es como queremos esquivar la tristeza, y la tristeza es parte de esta vida. Entonces queremos siempre, dice este médico, la gente dice, deme algo, una pastilla. Deme algo, porque quieren inhibir ese ánimo triste. Pero ¿saben qué? Yo le decía, mami, y sigo con las notas de la escuela, mami, me saqué un 9 en historia. Mi mamá, ay, bueno, hija, qué alegría, te felicito. Eso era mi mamá, hasta que encontró a Cristo y dejó el Valium. Entonces, esas pastillas no saben que lo que vos vas a vivir mañana es el cumpleaños de 15 de tu hija o de tu nieto o de tu nieta. No saben. La pastilla va al hipotálamo como todos los días que te la tomás y te inhibe la emoción. O sea que te vas a perder la vida. ¿En la vida pasan cosas tristes, Mateo? Sí, pasan cosas tristes, Mateo. En la vida pasan cosas tristes. Y hay que estar. Y hay que estar. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros? Este hombre dice, es tremendo, ¿no es cierto? Porque convertimos el sufrimiento en un trastorno mental. Está triste, está depresivo. Se mueve mucho el nene, es hiperactivo. Bueno, lo decimos a veces como que son movedizos, ¿no es cierto? Pero tiene otro nombre los chicos hiperactivos. Ahora hay otro nombre que no me lo acuerdo, no lo anoté, no es hiperactivo, es otro nombre. Todos son siglas ahora. Y antes, el otro día escuchaba a una maestra grande, que es cordobesa, que salía en la tele antes, y ella dice, le han puesto nombre a todas las formas de ser de los niños, vos que sos maestra, mami. Dice, ahora le pusieron que tiene el trastorno del P, qué sé yo. Y antes las abuelas, ¿qué decían? Tiene hormigas en la cola el nene. Era simple, era simple. Pero ahora le ponen un cartelito y lamentablemente a veces hasta lo medican a las criaturas. Entonces, hay personas sufriendo con etiquetas psiquiátricas, lo que tiene sufrimiento. Y este médico, Dios lo bendiga, porque realmente Dios lo bendiga, porque está despertando aún a congresos de psicólogos. Dice,
¿Qué cosa no va a cambiar a un ser humano si a veces ni siquiera lo miramos? Si nos cuenta lo que le pasa y le ponemos la etiqueta y lo medicamos. Y la depresión hace el mismo efecto, una pastilla, que una mirada y 10 minutos de escuchar a la persona. Ayer nos decían, ¿no es cierto?, qué es lo que tenemos que buscar a alguien y a ver a quién podemos escuchar. Una mirada y 10 minutos de escuchar a una persona le puede cambiar la vida, le puede sacar de las ganas de suicidarse. Esto decía este médico, pero miren lo que decía, y esto fue lo que más me impactó, porque dice, poco importa el paciente, el diagnóstico te estigmatiza. Lo que se debe hacer es preguntar, ¿de dónde viene esa tristeza? ¿De dónde viene esa ansiedad? Podemos preguntar el problema, dice él, el problema es que no estamos preparados a qué hacer con la respuesta del paciente. Y yo dije, pero nosotros sí. Nosotros sí, porque Cristo vino y se presenta con Isaías 61 y es el gran sanador del alma, de la mente, de todo del ser humano. Y nosotros tenemos ese Cristo y esa vida en la persona. Y podemos darle la respuesta, podemos escuchar cualquier respuesta. Jesucristo tiene solución para todo si alguien quiere. Si no quiere es otro tema. Ya ahí hay un crisol de personas que pueden no querer. Pero cuando alguien quiere, Jesús sana. Jesús es la luz del mundo, Jesús es la piedra en la cual podemos estar firmes. Jesús es el pan de vida. Jesús es todo lo que nosotros sabemos como cristianos que es. Y tenemos la solución para la mente de las personas. Una mirada, 10 minutos de escuchar a alguien. Un saludo. Tommy, ¿te dije o no que vos cuando veas a alguien solo, algún abuelo, qué tenés que hacer? Saludarlo. Porque le cambiamos el día a muchas personas. Venid a mí los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. El Señor está esperando que nosotros como iglesia vayamos a Él y seamos sanados en todas las cosas que están en nuestra mente. Pero también nosotros tenemos esa palabra para el mundo, para un mundo que está completamente... Una vez se ve cosas, realmente ayer había visto y se lo compartí a mi hija, una maestra, miren ustedes qué cosa que hizo esta maestra, creo que lo compartí en la célula también. Una maestra le hizo poner en un papelito a sus alumnos, a toda la clase de 6º grado, si volvieran a nacer, qué cosas le gustaría que fuera esa nueva vida. Y la maestra va leyendo esos papelitos, chicos de 6º grado. Va leyendo y ustedes ven todas cosas del alma de esos chicos. Por ejemplo, uno dice que no existe el cáncer, que mi abuelita no se muriera de tal cosa, que tuviera una mamá, que mis papás estuvieran juntos, que tuviera un hermanito. La maestra va llorando que yo no tuviera tanta odio por mi cuerpo y pudiera comer mejor, nenas de 6º grado. Ustedes ven lo que va leyendo esa maestra y te dan ganas de llorar. Así está el mundo. Y nosotros, sanémonos porque hay mucha gente que llevar la sanidad de Dios. Amén, nos ponemos de pie. Padre, gloria a tu nombre. Gracias, Señor Jesús, porque vos sos nuestro sanador, Señor, por excelencia. Te pedimos perdón, Padre, por las veces que a veces rechazamos tu sanidad, porque nos gusta seguir con esas cosas que están en nuestra cabeza y el enemigo hace nidos en nuestros pensamientos, Señor. Que esta palabra y todos estos versículos que hemos leído, gracias, Señor. Gracias porque vos estás delante de la psiquiatría, delante de la biología. Vos ya sabías todo esto que pasaba en el cerebro cuando escribiste tu palabra y nos dijiste
renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y que nuestro corazón de Él mana la vida, de ahí, del alma, mana la vida para el mundo y la vida para nosotros mismos. Padre, perdón. Perdón porque hemos buscado la salida en tantas cosas que nos dan felicidad, pero en realidad vos sos nuestro gozo, Señor. Vos sos nuestra fortaleza, Señor. Gracias, Señor, gracias. Queremos salir de acá como salió Ana, sabiendo de que vamos a comer, vamos a beber y vamos a estar tranquilos y vamos a estar en paz, porque vos escuchás nuestro ruego. Yo no creo que acá no haya nadie que no quiera sanar su mente, pero sé también que hay espíritus inmundos que le impiden ese paso para seguir en la mediocridad, para seguir en esa conciencia apagada. Señor, en el nombre de Jesús, atamos el poder de las tinieblas en esta tu congregación amada. Atamos ese espíritu inmundo que no les permite dar ese paso para buscar la sanidad y la libertad, Señor. Que tu Espíritu Santo nos siga hablando, Padre, porque en las noches nos conciencia y vos nos seguís enseñando, que sigamos masticando tu palabra, Padre, para poder tener una sanidad completa en nuestra vida y ser entes sanadores al mundo, ser los que miramos y ser los que escuchamos a nuestro prójimo y aún a los desconocidos, Padre, porque son personas, porque vos las amás y porque dice tu palabra que sos vos detrás de ellos que estás allí, Señor. Sos vos. Cuando estuviste enfermo, cuando estuviste preso, cuando estuviste tirado en una calle, Señor, sos vos. Y estás esperando que nosotros vayamos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por la salvación. Amado Señor, bendice a tu cuerpo. Amén y amén. Gracias, Jesús. Amén.